Pues muy buenas tardes, bienvenidas a Borracha Menor. Me hace mucha ilusión estar con Sofía, Sofía Valbuena, que creo que intuyo que la conocéis bien porque os he visto saludarla, o sea que supongo que la conocéis mejor que yo. Yo la conozco como lectora y como clienta. Ha sonado muy mal, a lo mejor lo segundo, pero tengo muy buen recuerdo de ir a la Tapeinada tanto en Barcelona como en Madrid y descubrir muchísimas lecturas gracias a su gusto que impregna completamente este libro, que en realidad es un libro que ya existía pero que no. Un libro que probablemente a lo mejor algunos habéis leído en sus versiones anteriores con otro título, pero que aquí, en Borracha Menor, publicado por Caballo de Troya, pues crece de una manera, bueno, ahora hablaremos, ¿no? Porque incluso hay una crítica a por qué tiene que crecer este libro, ¿no? ¿Por qué se ve obligado este libro a crecer? Una crítica amable y con mucho sentido, que yo creo que puede abrir un debate también sobre qué se nos exige a las autoras, ¿no? En el mercado editorial actual. Pero bueno, el libro no va del mercado editorial actual, va de muchas otras cosas. Ahora precisamente tu editora, Sabina Urraca, y otras autoras salen mucho en prensa quejándose de esa tendencia que hay en la prensa cultural de dividir y definir todos los libros y todas las novedades por el único tema al que aparentemente pertenecen. Esto es algo interesante. Si tuviéramos que definir este libro con un tema, pues a lo mejor nos dejaríamos llevar por el borracha, diríamos alcohol, pero yo creo que hay muchos otros temas. Está la propia escritura, está la migración, están los viajes, está pues sí, las políticas migratorias también, está el echar de menos o el no echar de menos a la familia, está el cuerpo, está la relación del cuerpo con la escritura, está la enfermedad, la obsesión. Bueno, son muchos temas, no solo el alcoholismo. Y si hacemos caso a estas escritoras, o en este caso a Sabina Urraca, que como digo es editora de esta versión ampliada de sus 12 pasos, ¿no? Si hacemos caso a esa reclama, yo me pregunto qué tema deberíamos abrir, cómo deberíamos presentar un libro, cómo deberíamos pensar, ¿no? en lo que se está publicando ahora mismo, ¿no? a través del tema, a través de la forma, a través de la biografía del autor o autora, ¿no? Vamos a volver a centrarnos más en la biografía que en la propia obra. Yo creo que debe ser en todo caso una mezcla de todo, ¿no? Yo no dejaría pasar el tema, pero me centraría también en la forma. Y creo que en Borracha Menor la forma, que además ha sido una forma que ha mutado y que ha crecido, como decía antes, es muy importante. Antes de venir hace unos metros más hacia allá, estábamos hablando precisamente de qué género darle a este libro, y ha dicho transgénero. En parte con mucha razón, porque este libro podría resultar inclasificable en muchísimas librerías, no en esta. Porque aquí los géneros también transitan, ¿no? De un lado a otro y de una estantería a otra. Pero si tuviéramos que darle un género, yo no sabría exactamente qué género darle, pero sí que lo relacionaría con, no me gusta el término, pero con esas escrituras del yo, porque hay un diario, o sea, hay memoria, hay autobiografía, hay diario. Hay poesía, en cierto modo, también una poesía muy del chispazo, ¿no? Nunca mejor dicho. Y hay, evidentemente, pues una voluntad de ensayar sobre los temas que aquí se trabajan desde el yo, ¿no? Me decía Sofía que le ha influido mucho el trabajo de las Yankees en todo esto, ¿no?
Y quizá quería empezar por ahí. Quería preguntarte si este libro es transgénero por los géneros que trabaja, por la transición también de los temas que tiene, o si hay algo de transnacional también en él, porque es un libro en el que se cruza la influencia y la vivencia en España, en Argentina, en Estados Unidos. ¿Cuánto es todo lo trans que hay en ese libro? Bueno, primero muchas gracias por acompañarme, por presentar el libro, y también muchas gracias a las chicas de Crisis por recibirme y a todos ustedes por venir hoy día. Yo creo que, o sea, todo me parece como bien, o sea, como creo que todos esos movimientos están, que está el movimiento, o sea, que está el movimiento como de, ¿no? el avión, ¿no? Como la idea de viaje, la idea de no tener tierra, ¿no? De ir desplazándote todo el tiempo, eso ya te impone, ¿no? Como estar sujeto a influencias múltiples, diferentes, de diferentes, ¿no? De diferentes literaturas, de diferentes amigos, amigas, parejas, o sea, todo lo que, o sea, espacios para la formación, espacios para la socialización, etcétera. Todo eso es distinto, ¿no? Yo me mudé muchas veces, migré varias veces, y eso, digamos, ya te impone una conciencia un poco dislocada. Entonces, en ese sentido, yo no tengo un pensamiento, o sea, en general, digamos, no pienso las cosas desde una única óptica, sino que tiendo a mirarlas desde múltiples ópticas porque las cosas en realidad existen, o sea, pueden ser entendidas o miradas o leídas desde todas las ópticas posibles que se decían analizar ese fenómeno en sí. Entonces tengo como esa cualidad, pero en realidad lo que me parece también como que a mí lo que más gusto me da de la corta vida que tiene el libro hasta ahora es que la gente lo lee de diferentes maneras también, ¿no? Como, no sé, un amigo me dijo el otro día en Madrid, no, yo lo leí como una novela, para mí ya 12 pasos era una novela, ¿no? Y esto me parece que es una novela como ampliada, no sé qué. Y también me gusta, ¿no? Me parece que también dentro de la novela entra todo, ¿no? Uno puede, ¿no? La novela tiene también esa característica, también es un género, ¿no? Como laxo, ¿no? Como todo puede meterse, todo puede hacerse entrar dentro de ese rótulo. Otra cosa es cómo lo utiliza después luego la industria editorial o el sector y demás, ¿no? Pero, digo, las novelas, cualquiera de las grandes novelas puede, o muchas de las grandes novelas no necesariamente tienen este hilo argumental que empieza con un principio, un nudo, un desenlace, ¿no? A mí me gusta esa capacidad, esa capacidad de, como yo puedo ver las cosas, como yo como autora o como persona puedo ver las cosas de distintos lugares, que el objeto o la cosa que estoy armando también pueda ser susceptible de ser incorporado o analizado o aprendido o leído desde múltiples perspectivas y con múltiples apropiaciones. Y si eso sucede, o sea, a mí ya me parece mucho más de lo que yo pensé que podía ser, ¿no? O sea, y me parece interesante. Y segundo, pues me parece que o sea, como el pensamiento único, el dogma, el pararse en un único lugar rígido y tratar de, ¿no? Como, a mí me parece primero aburrido, o sea, demasiado fácil de hacer y también me parece en buena medida como una solución muy fácil a un problema muchísimo más complejo, ¿no? Que es una manera de no pensar en las cosas. Y en ese sentido a mí me gusta y me parece importante que en general, digamos, los objetos de los libros puedan tener esas múltiples lecturas, esas múltiples apropiaciones. Me gustan más los libros que son así, de alguna manera, a mí. Si yo puedo hacer algo como lo que a mí me gusta, y por eso las gringas, ¿no? O sea, por eso los yankees, las gringas, me parece que, no sé si es porque hubo un proceso que acá todavía no se dio, o yo no lo conozco acá y no lo he estado viendo, pero me parece que ahí hay como, o quizás porque se publica muchísimo más, no lo sé, pero hay algo ahí que no está todo, o sea, que aquí todavía sucede un poco como esta cosa, el fragmento, la hibridez, o lo que no tiene un género determinado, muy fijo, muy rígido, que leer genera ruido a la hora de andar. Que me parece que en Estados Unidos no necesariamente es así, por lo menos, no sé, de un tiempo a esta parte. Y en la novela, bueno, tenemos una bibliografía muy amplia dentro. Por ponerle etiquetas, es un libro de libros también, ¿no? Sales de él con ganas de seguir leyendo todo lo que la protagonista ha leído. Si vamos a hablar en términos de novela, pues vas a ser la protagonista. Vamos a hablar de la protagonista, de la borracha menor. Entonces la borracha menor lee muchos libros y a través de ellos también va construyendo su identidad y su sobriedad o no.
esa compulsión autobiográfica y autobibliográfica o bibliográfica, por citar a un amigo, me hacía pensar también en el hermanamiento que puede tener tu libro, no ya con otros libros de la colección de Caballo de Troya, aunque yo creo que dentro del catálogo de Sabina marca mucha diferencia yo creo que hay más ficción, ¿no? Más ficción al uso, ¿no? Tal y como lo entendemos, ¿no? Podría decirse que este es como el primer ensayo, lo más parecido al ensayo, ¿no? Ese ensayo narrativo que hablamos. Entonces, tu voz, sin embargo, se me hermana mucho con Un cambiar de idea, de Elisa de la Cruz. Se me hermana mucho también con autoras de fuera de la casa, ¿no? Con una Olivia Terova en México, pienso también, hoy lo conectaba con Aura García Junco y Dios fulmine a la que escriba sobre mí, donde ella habla de su padre, y precisamente también una de las piezas fundamentales de ese libro en el que ella habla de la biblioteca de su padre es también cómo bebía su padre, ¿no? Y entonces, claro, como que de repente, haciendo como una conexión, como un mapa, ¿no? De autoras del presente con las que se podía conectar Borracha Menor, yo me preguntaba, ya que hablabas también de la apropiación, ¿no? ¿Con quién compartes? ¿Con quién te ves compartiendo voz, compartiendo hilos de los que tirar, compartiendo incluso mesa en la que beber? Ya. Bueno, yo creo, el libro de Aura ese no lo leí todavía. A cambiar de idea lo leí cuando vos lo publicaste para Caballo de Troya, y leí también el de Olivia Terova, Un lugar seguro. A mí me gusta, o sea, me parece que ahí hay, ¿no? Como que hay intentos, ¿no? Como que, yo creo que como quizás con las alcohólicas se está abriendo una conversación, o sea, que empiezan a surgir intentos, o no quiero decir intentos porque parece una forma de empequeñecer el trabajo, no, sino como digo, como que hay, pero también hay como, o sea, creo que hay las argentinas que yo conozco como Mercedes Halfon, pero también desde un lugar súper erudito. Mercedes muy... No he citado ninguna argentina porque pensaba que las citaras. Sí, pero también porque creo que en ese sentido yo te leo poco argentina, pero bueno. Yo creo que también, pero... o sea, creo que hay varias, o sea, pero no lo diría únicamente por la hibridez de la forma, sino también por dónde están mirando la cuestión, ¿no? O sea, como de alguna manera, o sea, es algo que yo lo repetí mucho cuando yo hice las aplicaciones para entrar a Estados Unidos, lo repetía todo el tiempo, era mi idea en ese entonces. Yo creo que quedó un poco vieja, pero la voy a decir igual, que era como que en la narrativa contemporánea latinoamericana yo interpretaba, podía leer dos grandes campos, un lado A, un lado B, o sea, como la idea de literatura menor, ¿no? Como cuál era la literatura menor dentro de una literatura que ya es menor, que son las narradoras latinoamericanas contemporáneas. Y yo veía como que había un espacio mayoritario, quizás que donde se estaban saliendo más libros, que son, digamos, lo que podría ser un exponente Fernanda Melchor, Mariana Enríquez, ¿no? Como las grandes narradoras latinoamericanas del momento, que están hablando desde un lugar de violencia lacerante, ¿no? Donde la violencia está por delante, donde muchísimas veces hay elementos fantásticos o de género, no sé qué. No en todos los casos, no de todas las maneras, pero me parece que ese es un espacio, ¿no? Que eso también es algo que es de la América Latina, ¿no? Que venimos con el monstruo acá, ¿no? Tenemos el monstruo acá en la nuca, lo estamos respirando y muchas veces escribimos con ese monstruo acá. Yo no vivo en América Latina, hace muchos años, entonces el monstruo está como medio raro. Pero creo que ese es un espacio mayoritario ahora mismo en la narrativa contemporánea latinoamericana, por lo menos lo era hasta hace 2 años cuando yo estaba como estudiando eso en ese momento. Ahora estoy estudiando otras cosas o estoy leyendo más otras cosas. Pero para mí sí había también, o hay un espacio de una literatura minoritaria que podría ser esta literatura de las formas menores, asociada a la carta, al fragmento, a la primera persona, ¿no? Como al registro del diario, etc. Que me parece que podemos lograr un montón, que hay muchas compañeras que están escribiendo, ¿no? Esas apuestas, digamos, desde, ¿no? Que la idea de que se escribe con lo que hay, pero que a mí me parece que si bien, digamos, hay escritoras como por ejemplo mi ídola personal, Tamara Kamenstein, que ya estaba haciendo eso muchos años, ¿no? Y que seguramente si yo me pongo a estudiar para atrás hay muchas otras escritoras que también estaban haciendo cosas parecidas, pero bueno, a lo que voy es como
¿Hay una patria? Sí, no hay un espacio como de lo menor, de estos géneros menores que me interesan, en el que puedo leerme con todas estas compañeras, pero también hay una tradición, o hay otras escritoras que también hicieron parecido y que abrieron de alguna manera el camino para hablar de ciertos temas o hablar de cierta forma de ciertos temas. Y si María Moreno escribió Blackout y hizo el diario del alcoholismo más ambicioso que yo haya leído so far, hasta ahora, pues probablemente a mí la valentía o la autoridad para transitar el género menor me la haya dado la lectura de Tamara Kamenskih, ¿no? O sea, que no es tanto lo que tengo alrededor, sino las señoras y que son las dos argentinas. O sea, no como... Porque en eso sí soy más argentina que, ¿no? Como que sí, mis señoras son esas dos. Luego hay otras, montones, pero a mí me gustan ellas, o sea, particularmente me gustan ellas. Y me gustan ellas porque son dos impertinentes, en buena medida. O sea, como impertinentes en el sentido de que hicieron algo que no estaba hecho, o sea, que yo creo que no estaba hecho, ¿no? O sea, como esta frase que tiene María Moreno, yo creo que está en el libro, nunca me acuerdo, pero que más que ganar la universidad, las mujeres tenemos que ganar la Argentina. Estaba hablando de los 60 Argentina, o sea, una generación armada, o sea, guerrilla, o sea, cosas, ¿no? Y no estudió María Moreno, o sea, es una cosa fascinante la mujer, ¿entendés? Y te está diciendo eso y vos leís, y es muy largo el libro, son como 400 páginas, la mujer tomando en una cantina, que vos decís... ¿no? Es apasionante, o sea, ¿no? Y discutiendo con estos tipos que se creían que eran verdaderamente, ¿no? Como los iluminados de la literatura, que todos alcohólicos, fallecieron, ellas vivieron más años, o sea, los sobrevivieron y escribieron mejores libros que ellos, las dos, ¿no? Tamara y María. No sé, a mí esa impertinencia, digamos, eso de robarle a los hombres ese protagonismo me parece... Esa usurpación que hacen, ese ocupar un lugar a la fuerza, me parece... O sea, yo, si algo quiero ser así, ¿no? O sea... Claro, sí, porque ¿cuál es tu gesto impertinente? Pues que ponerme a conversar con ellas, no sé cómo me parece, o sea, como decir, no, bueno, qué sé yo, o sea, yo tenía ganas como de... No pasa nada. No sé, a mí me parece un gesto bastante impertinente decir, bueno, yo voy a escribir un libro sobre alcohólicas en lengua española y nombrar dos, ¿entendés? O sea, no como o 3 o 4 o 5, pero no sé, me parecía como, no sé, meterme en una conversación que por ahí no tenía derecho a meterme, ¿no? O sea, es eso, no sé qué te da derecho a meterte o no meterte en una conversación, pero a mí me interesaba, justo el otro día con la presentación de Madrid, Gabriela decía, bueno, pero no sé cómo lees o qué pensás del libro de Natalia. Y yo le digo, bueno, yo escribí el libro también para conversar con Natalia, para tener la oportunidad de conversar en Madrid en la presentación de mi libro con Natalia Carrero sobre su libro. Digo, o conversar con vos sobre nuestra relación problemática o no con el consumo de alcohol. Digo, esas conversaciones son las que me interesan y me parece que para eso hay que, alguna ofrenda a los dioses hay que dar. Mi ofrenda a los dioses fue esta, no sé. Eso me parece una falta de respeto. Relación problemática, has dicho. Ya. Bueno, o no. ¿O no? Vamos a tirar de ese hilo. Como veis, pertenecemos a la misma secta, vamos de negro, tenemos tatuajes, llevamos el mismo color de uñas y tenemos una relación problemática con el alcohol, ¿o no? Sí, o no. Sí. Ya has hablado de los referentes con los que quieres conversar, ¿no? E incluso de las contemporáneas con las que te interesa conversar en tu escritura, pero ya sé que hemos dicho que íbamos a hablar de este tema como tema central, pero en parte está en ese centro. Vamos a mirar el centro un momento y por qué el alcohol es aquella puerta que te permite hablar de todas las otras cosas. De la migración, bla, 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 de lo que hemos dicho, ¿no? O sea, ¿cuál es la primera vez, por qué y cuál es la primera vez en la que dices, tengo que escribir esto? O sea, cuando me di cuenta que llevaba meses con lecturas, o sea, relecturas y lecturas sobre el mismo tema, dije, bueno, o sea, no lo dije yo, me lo dijo una amiga, me dijo, pero Sofía. Y bueno, y lo vi, ¿no? Como diciendo, bueno, podría escribir un ensayito. Yo escribí 12 pasos pensando que lo iba a publicar en una revista. O sea, ¿no? Como no había pensado en un libro, ni muchísimo menos. O sea, era para una revista y te quedó más o menos bien. Y bueno, dije, bueno, podría hacer algo, no sé qué.
Y en realidad fue así, o sea, yo tenía como un montón de cosas y apuntes, todo desordenado, todo caos, apuntes por todos lados, fotocopias, cosas raras, cuadernos múltiples, no sé qué. Y me dijeron, bueno, pero, che, ¿por qué no te escribís algo sobre esto en vez de que yo voy a escribir, no sé, edición latinoamericana, yo qué sé? Y dije, no, escribí sobre alcoholismo, bueno, dale. Y ahí empecé. Y en realidad creo que es por la cantidad de lecturas acumuladas en las que estaba buscando algo. O sea, creo que son dos cosas. Creo que lo que tenían en común era mí misma y que yo las estaba leyendo, ¿no? Entonces, y que eran sobre otras mujeres alcohólicas. Entonces, como la conexión se dio así y me pareció por un lado como muy interesante, como un tema que, no sé, que me convocaba, de lo que tenía algo para decir, tenía como lectura, había estudiado, no sé qué, me parecía que tenía un buen gancho, y también que era una gran excusa para hablar de todas esas lecturas que yo tenía en el cajón, ¿no? De alguna manera, y tratar de hilar algo de pensamiento propio en relación a eso, ¿no? Y justamente meterme en esa conversación. Creo que sí, que tienen en común, o sea, que lo que las une es que yo como lectora, digamos, no creo que uno tenga que ir a la literatura a buscar un espejo todo el tiempo, me parece una búsqueda equivocada o por lo menos limitante, pero en este caso particular, pues sí, evidentemente había como una cosa como de reflejarme todo el tiempo en eso. Y eso me funcionó como para hacer crecer el discurso también, ¿no? Al respecto. Y el hecho de decir soy alcohólica, más allá del gesto literario irreverente, ¿qué te ha dado? Pues, o sea, por un lado un montón de gente me dice yo también. ¿Qué sé yo también? Después, en segundo lugar, un montón de gente que me dice, vos no sos alcohólica, o ella no toma tanto, vos no tomas tanto. Alcoholsplaining. Alcoholsplaining, es como digo, igual es un autodiagnóstico, deja que la chica se autoperciba alcohólica, pero, pero más allá del chiste, pues creo que es eso, que tiene que ver con eso, con la ofrenda a los dioses, ¿no? Como digo, para entrar o participar de una conversación que a mí me interesaba, pues algo había que dar y bueno, hay que cortarse un pedacito hay que cortarse un dedo o algo así y ponerlo, ofrecérselo al dios de... al dios de la literatura, bueno, no al dios, a Dios, lo que sea. Y bueno, y ese fue como... O sea, y me parece que hay algo... También me parece que, o sea, que con estas percepciones o cómo se perciben los alcoholismos, ¿no? Que si soy más o menos alcohólica, cuán alcohólica sos, no tomas tanto, no sé qué, creo que también es como interesante porque lo que de alguna manera dice, o a mí me gusta pensar que eso dice, es pues que pueden existir tantas alcohólicas, tantos alcoholismos como alcohólicas, ¿no? O sea, como que el alcoholismo, o sea, como sacar de este lugar, ¿no? Como la alcohólica que no funciona, ¿no? Que se juega a la casa, que abandona a los hijos, ¿no? Que todo que se pierde en una espiral de destrucción, ¿no? Bueno, más bien eso es poco frecuente y lo que tenemos expandido y en todos lados y en cada esquina, y ahora cuando termine esta presentación seguramente, es alcoholismo social hiperfuncional y muchas veces necesario para el día a día, ¿no? Para fugar un poco de la presión que no sé, que la vida en este sistema, en este mundo nos impone. Entonces, no sé, a mí me parece como pensar que también el alcoholismo puede agarrarse desde otro costado, puede mirarse desde otro lugar y que esta idea de este alcohólico hundido en la botella de whisky pues es una representación, no sé, pero es anacrónica. O sea, que no funciona para explicarlo la contemporaneidad. Y en el caso de, sobre todo voy a hablar de la primera parte, ¿no? De hecho estoy en el paso 12, el capítulo 12. Hay una relación, no es ya el borracho enloquecido en la calle, ¿no? Del que hablan mucho Leslie Jamieson, etcétera. Es decir, es algo que está ahí, ¿no? Y que a lo mejor no está tanto en nuestros círculos sociales, pero sí en algunos lugares quizá menos transitados también por la literatura del momento, ¿no? Por cuestiones de clase, por cuestiones muy evidentes, ¿no? Pero aquí sí que hay una alcohólica que yo llamaría mística. Por ejemplo, cuando dices si tomo, si escabio, si bebo, lo hago porque como Jamieson siempre he tenido una inclinación hacia mí misma, soy demasiado consciente de mis aciertos, es decir, una alcohólica que mira hacia sí misma, pero al mismo tiempo una válvula que alivia la presión que genera todo lo demás, una excusa, bla, bla, bla. Hay como una iluminación, ¿no?
¿Cuánto de ficción y cuánto de realidad hay también en esta descripción que muchas veces hacemos de nuestros propios alcoholismos, ¿no? ¿Exageramos cuando mistificamos esas sensaciones o se queda corto? No sé, o sea, creo que en realidad yo te diría que más que con el hábito de beber tiene que ver con la experiencia de la resaca. O sea, a mí me parece que el espacio para ese tipo de cavilaciones profundas, o sea, medio que... O sea, por suerte escribí un libro sobre resaca, porque con la cantidad de tiempo que yo he perdido en mi vida de resaca, no sé, creo que eso viene quizás más de ahí, ¿no? Bueno, la escritura siempre es como un gesto posterior, ¿no? Como algo que se hace después, aunque aparezcan cosas mientras uno escribe que por ahí no tenía del todo en la cabeza cuando se siente escribir. A mí me pasa que no me gusta como, y sobre todo porque escribí un libro sobre consumo problemático de alcohol, no me gusta como imprimirle a la literatura como la posibilidad o la capacidad de sanar nada, no, eso no, vayan al psicólogo, hagan ejercicio, no sé, pero no es la literatura lugar para la sanación para mí, pero sí quizás, digamos, ese tipo de reflexiones, a mí por lo menos personalmente, digamos, para ponerlos en términos de cuánto es verdad, cuánto es real, o sea, o de mi experiencia, yo te diría que eso tiene que ver más con la experiencia en la resaca. O sea, que hay algo en la resaca que es como de una depresión absoluta, absolutamente artificial, ¿no? Porque el día siguiente ya estás bien y no sé qué, y también sabés que el día siguiente ya estás bien, pero, o casi bien, pero de ahí como de una verticalidad ahí hacia el lado oscuro que a mí me ha servido de alguna manera. O sea, como me parece que hay algo ahí como de la resaca que se puede aprender, ¿no? De alguna manera y que creo que también uno vuelve un poquito a la vida, ¿no? Si te emborrachaste el sábado a la noche, el domingo estuviste hecho mierda, mal, tipo triste, llorando, llamaste a todo el mundo, no sé, fue todo muy feo. Y el lunes como que me volvés a la vida pidiendo perdón, como diciendo perdón, me arrepiento de mis pecados, voy a ser mejor persona. Creo que tiene que ver con la culpa judeocristiana un montón, pero, o sea, no como por lo menos en mi ¿no? Yo estoy criada en la fe católica y cristiana, más allá de que no, bueno, no importa. Bueno, yo creo que digo, es como, o sea, sí están esas estructuras mentales en mi cabeza y me parece que hay algo de eso, pero me parece que también, digamos, hay algo de la resaca que funciona como una expiación. Entonces sí puede ser en ese sentido sí, como una experiencia que te puede dar una suerte de iluminación o una idea de, bueno, pido perdón. Y ya que has sacado todo el tema de la religión, ¿es una confesión? No sé, puede ser. Porque también hablabas de las yankees, ¿no? Las yankees están debatiendo mucho también, ¿no? Sobre el género y la confesión, o sea, es lo confesional como casi prohibido de mencionarlo ahora mismo, ¿no? Poesía confesional es como, no existe la poesía confesional, ¿no? En tu caso, ¿existe lo confesional en Borracho Menor? No lo pensé así, o sea, no, o sea, creo que no, o sea, para volver como a esta cuestión de cuánto era, o sea, yo nunca tuve como, no sentí nunca que yo haya escondido, ¿no? Como mis hábitos de consumo de ninguna manera, entonces no me parecía que estuviera confesando nada que estuviese oculto, entonces no, para mí no tuve ese componente, por lo menos conscientemente, no sé si por ahí en algún otro nivel haya o exista. Luego sí se juegan cosas, ¿no? De todas maneras, porque no es lo mismo como, o sea, a mí no me importa lo que piense la gente, pero distinto de mi mamá, ¿no? Como esa relación es como, bueno, mi mamá tampoco me importa, quizás me importaba mi hermana que mi mamá o mi padre, pero no sé, creo que por lo menos para mí no tuvo, no estaba como, no me parece que ellos están escondidos, digamos, de alguna manera. O que me haya sentido culpable, quizás. Ya. Claro, no, yo creo que es un libro sin culpa. Voy a utilizar otra vez palabras marinas, ¿no? Pero creo que la honestidad también de la narración de ciertas escenas, haya más ficción de la resaca o menos en ellas, es muy palpable, es como la sensación de estar leyendo a una amiga es muy evidente, ¿no? Y reconociéndote en ella es muy evidente. Tú hablabas antes de tus dos referentes de la irreverencia argentinas
Y lo que me pasa con ellas es que precisamente son tan cabronas que una, o al menos yo no consigo pensar que quieren conversar conmigo. Pero sin embargo, en ti hay algo que sí que me hace pensar que hay una posibilidad de conversación. No sé si es también una cuestión generacional, a lo mejor, o de la lista de referentes, ¿no? Pero sí que hay una voluntad de conversación. Y yo creo que eso tiene que ver, volviendo a los temas primeros, con la voluntad de generar una bibliografía. Nos has hablado de cómo escribían dos de tus autoras favoritas, pero no sé si son tus borrachas favoritas. ¿Quiénes son tus borrachos favoritos? O sea, personas que hayas leído o autores sobre los que hayas leído, no tienen por qué ser autores, también está todo petado de biografía, o sea, todos los artistas del mundo son unos borrachos, entonces hay muchas biografías y muchas anécdotas de las que tirar, pero ¿quiénes dirías que son tus borrachos que dices, Dios, es que qué puta locura, me encanta? También pasa mucho ahora que es más difícil, me parece, porque ahora sí estamos como en la época de la redención, en ese sentido, ¿no? Como que ya hemos llegado a una edad que todo el mundo se está recuperando. No sé si les pasa, si con sus amigos, con sus amigas pasa, pero a mí me pasa, a mis amigas nos pasa, a mí me pasa. Entonces, como en las contemporáneas, bueno, Jameson, por ejemplo, Lady Jameson, ¿no? Que a mí me encanta, o sea, The Recovery me parece un monstruo de libro, pero no sé si es mi borracha favorita, ¿no? Porque, no, quizás mi borracha favorita es una borracha muy sutil, que es la borracha triste de Maggie Nelson en Bluets, que es un libro para mí también sobre alcoholismo. Entre muchas otras cosas que toca el libro, ella o sea, claramente está hablando de eso para mí en ese libro. Ese me gusta porque es una borracha triste que llora frente al espejo, o sea, demacrada. Una mujer grande ya cuando lo escribió, pero igual te cuenta todo el tiempo cómo está llorando frente al espejo, desarmada de amor porque la dejaron y no sé qué. Esa borracha me gusta, pero yo creo que sin duda es igual mi borracha favorita es... me gusta mucho Cheever, o sea, ese borracho insoportable, ¿no? Horrible de Cheever me gusta bastante. Hay muchos cuentos, yo acabo de volver de vivir en Iowa, hay muchos cuentos de Cheever y de Carver en Iowa que eran dos seres, voy a decir una mala palabra, seres de mierda. ¿No? Después Carver se recuperó, Cheever no sé, pero que hay unas anécdotas por que esperaban como en un... Que yo decía, bueno, haber vivido eso hubiese sido, porque esperaban como en un lugar que en realidad es un dispendio de alcohol, ahora como que venden unas sopas y unas cosas, pero como si yo te dijera esta librería, pero de alcohol. Y esperaban como que abriera a las 8 de la mañana y se compraban como un galón de whisky y se volvían manejando. O sea, una cosa... que esas anécdotas como de borrachos me gustan bastante, pero creo que mi preferida sigue siendo María Moreno ahí en el 11, que yo vivía en el 11 aparte, cuando me fui a Argentina, tomando ginebra con unos señores en La Perla o en el bar de enfrente, que algunos bares siguen, otros bares ya no están. Y con esos señores alrededor, ¿no? Como con Piglia, Libertela, todos unos señores así seriesísimos, queriendo hacer la literatura seria del país, y esta mujer, ¿no? Como hasta desmayarse en una cosa me parece la verdad una borracha memorable. También me gusta la parte de I Love Dick, ¿no? de cuando ella toma, también me gustan bastante. Ese yo no creo que sea un libro sobre alcoholismo, pero tiene como a veces ese componente y me gusta, me interesa, me parece... no sé si me estoy dejando alguna que me... Bueno, la borracha de Yo maté a un perro en Rumanía me pareció espectacular también. O sea, como esa persona anestesiada totalmente todo el día, que es un tipo de borracha más asociada a lo femenino, normalmente, ¿no? Que es la borracha como anestesiada, ¿no? No la borracha rompiendo mesas, haciendo quilombo. Pero quizá, mira, ahora sí tengo una borracha favorita, es una poeta argentina que se llama Moni, es totalmente borracha, totalmente alcohólica. No me acuerdo de apellido, pero yo me acuerdo de Moni despertarse a la mañana y se tomaba de desayuno una birra de litro. Y después sí ya, ¿no? Como bebidas más fuertes durante el día, y Moni me caía bastante bien, era insufrible por supuesto, pero una borracha bastante rupturista, ¿no? Como estas de que rompen la conversación, de que no te dejan conversar, y creo que esas me gustan más un poco, ¿no? Como esos gestos impertinentes a mí me encantan. Has hablado de la coincidencia de un barrio en Buenos Aires con una de las autoras de tu bibliografía. Has dicho la palabra mágica Iowa, que yo creo que cualquier libro sobre alcohol y literatura que abráis
habla de Iowa. O sea, es como, ahí está, ¿no? O sea, hay como un agujero negro en el que todo lo absorbe, todo el alcohol se absorbe por ahí, ¿no? Es un invierno muy duro el del Midwest. Sí, ¿no? Pero claro, tú has estado allí y ahora yo me pregunto, ¿es una decisión consciente? O sea, ¿es por la literatura o es por el alcohol irse a Iowa? Es por por la beca. Es por el dinero. Es por el dinero. Yo si no me hubiesen pagado, no hubiese ido nunca. Ni a Estados Unidos, o sea, como... es por el dinero. No, pero, o sea, sí, claro, la referencia a la literatura es importante. O sea, es una bonita coincidencia. Es una bonita coincidencia. Que bueno, que parece, claro, relatada. A mí la verdad sí me gusta mucho, o sea, como, ¿no? Como, luego llegás ahí y no es tan así, ¿no? O sea, o la experiencia bueno, las cosas nunca son como uno se imagina, ¿no? De una u otra manera. Pero creo que ha cambiado mucho el programa, que ha cambiado mucho Estados Unidos, desde que, o sea, las narrativas que nosotros leemos, que se volvieron canónicas en relación a Iowa, ya no reflejan a Iowa ya cambió, Iowa ya es una cosa muy progresista, polite, vegana. No en el mal sentido, pero digo como la subversión, ¿no? O lo de izquierda, ¿no? El componente de subversión tiene más que ver con los pronombres, la comida orgánica, no sé. No digo que eso esté mal, no, pero no digo que eso esté mal, pero no son Mónica rompiendo la feria del libro, la FLIA, la Feria del Libro Independiente, y que se llamaba en Argentina, que es la Feria de las Editoriales Independientes, durante los años de crisis más duras en Argentina, que ya están volviendo en cualquier momento, no están haciendo eso, ¿no? O sea, sus gestos heroicos son mucho más polite, ¿no? Como latte, matcha. Ahora mismo, pero bueno, tiene su historia. Cuidado porque antes se lo decía ella, la kombucha puede emborrachar. A mí me ha pasado. Yo llevo 7 meses sin beber alcohol y el otro día probé una kombucha, creo que era alemana, y me emborraché y dije, es que tenía un 0, no sé cuánto, o sea, era una barbaridad de alcohol que tenía aquella cosa, y dije, bueno, pues nada, pero esto no lo pongo en mi, o sea, es decir, llevo 7 meses. Claro. Aplausos. ¿Qué te hace pensar releer este libro o tener que ampliarlo? Hablas mucho, ¿no? de la obligación también, ¿no? De la escritora que debe ampliar algo para que sea publicable en un lugar, ¿no? Pero ¿qué sensación al tener que ampliarlo, al tener que editarlo, porque ha salido en distintas editoriales también en América Latina, ¿no? En Chile y en Argentina son las dos distintas, ¿no? Son distintas, sí. Y luego además ahora estás presentándolo, promocionándolo, entiendo que habrá entrevistas. Cuando has tenido que sacar algo tan personal y doloroso de aquí y tienes que hablar todo el día al final del alcohol, ¿qué le pasa a tu cerebro? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? O sea, me cuesta cada vez menos, pero lo que estoy intentando hacer, o sea, como hay mucha pregunta sobre eso, ¿no? Como tipo, me acuerdo cuando yo, una cosa horrible que me pasó cuando publiqué 12 cosas en Argentina. Yo no vivía en Argentina, vivía en Iowa, entonces como un señor que me llamó a una radio a las 3 de la mañana y quería hablar como de cosas, por la diferencia horaria, ¿no? Quería hablar como, sí, como de no como recuperación, ¿no? Alcoholismo, salir del infierno, no sé qué, como ese tipo de categorías. Y yo me negaba rotundamente, no quería hablar pero, ¿no? Como de otra cosa. Y ahora me he vuelto mejor en reconducir la conversación a no pelearme con la persona, que es mi primer instinto, Mónica, romper, así está, borracha, no menor, y tratar de reconducir la conversación hacia algo de lo que yo intentaba decir, ¿no? Que no es, o sea, que basta con, ¿no? Que es una cosa muy obvia, pero que igual hace falta repetirlo un montón de veces. O sea, para mí es muy obvia, ¿no? Quizás no sea tan obvia para todo el mundo, que es como, pues hablar de alcoholismo en eso, ya decir alcohólica es medio estigmatizante, que es mejor hablar de consumo problemático, que el alcoholismo no se define por esa figura que nosotros tenemos del alcohólico arruinado, hundido en una botella de ginebra, tipo mal, Luca Prodan, ¿no? En el Sumo, en los 80 en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que bebió hasta que se murió, ¿no?
Bueno, eso es otro borracho que me gusta, Luca Prodan. Pero como reconducir eso y pensar un poco más, ¿no? Como hacerle un espejo a la pregunta y decir, bueno, ¿vos cuánto tomás? ¿No? O sea, vos que no te considerás un alcohólico perdido, o vos que no te consideras una alcohólica perdida, ¿cuánto tomás? ¿Cuántas cervezas te tomas por día? ¿Hoy almorzaste con cerveza? No sé. Como para también, está bien que la persona esa no escribió un libro sobre consumo problemático de alcohol o alcoholismo y no hay que ponerlo en ese lugar, pero me parece como sí interesante tratar de reconducir la conversación, tratar de que eso pivotee hacia otro lado, de la misma manera en la que, no sé, cuando yo trabajaba con literatura latinoamericana y me preguntaban por el boom, yo trataba de reconducir la conversación a alguna otra escritora que a mí me gustara y que no fuera bagallosa, ¿no? Como, que ha escrito 4 o 5 obras maestras, en fin, ¿no? Como no para de hablar mal de la literatura de bagallosa, sino porque hay un abanico de literatura más amplio, sin hablar de la persona, ¿no? Hay un abanico de literatura mucho más amplio en América Latina que eso, ¿no? Como el boom en sí. Entonces me parece que también de alguna manera eso puedes, en vez de tomármelo como una afrenta, como me parece es una buena manera de tratar de darle una vuelta a eso, reconducir la conversación a hablar de otros tópicos, o de ese tópico en particular o de por qué lo pensamos de esa manera, ¿no? Como, no, bueno, estás hablando, no, si es cuánto de tu vida es verdad o no es verdad, por ejemplo, esa pregunta. Bueno, a mí no me molesta contestar eso, me parece una pregunta súper pertinente, pero también me parece una buena excusa para poder hablar de cómo se construyen, por ejemplo, porque una tenga una experiencia personal, o sea, no toda experiencia personal es un libro, ¿no? O sea, no todo eso se transforma en literatura. De qué manera, con qué recursos o con qué herramientas eso se puede proyectar en una escritura y por qué eso que se produce es valioso o cuál es el valor que tiene. Me gusta pensarlo así, ¿no? Como que, bueno, ¿qué puedo sacar de eso que me sirva para llevarlo a otro lado? Y por ahí tener una conversación interesante que no pensé que iba a tener, ¿no? O sea, tengo más cosas que preguntarte, pero no sé qué hora tenemos, no sé si es tiempo de abrir a los demás. Sí, es tiempo de abrir a los demás. Y si no, sigo, tengo un par de cositas más, pero seguro que aquí se la hablamos. Antes has dicho como que tenías como un montón de escritos, tipo cuadernos, no sé qué, como muchos lugares de los que coger. Quería saber cómo, o sea, tu proceso, en plan, cómo fue, tipo, cómo decidiste que meter, que no, qué hacer con ello, si encontraste cosas que habías olvidado, si sabías, o sea, qué buscabas de tu escritura. Lo primero, o sea, tenía un montón de pequeños archivos muy mal organizados, muy dispersos, y lo que hice fue como, o sea, que lo cuento en el libro, porque yo iba subiendo una montaña con una amiga mía, y bajando la montaña como que iba corriendo, así como diciendo, me estaba bajando toda la data, así como el download, así, y llegué como me metí en la camioneta primero como para anotar y tomar nota, y en realidad lo que hice fue dejar de lado todo ese archivo que tenía, o sea, no mirarlo por un tiempo, tratar de, yo siempre escribo con números, no como 1, 2, 3, 4, y dije, bueno, idea 1, tal cosa, idea 2, tal cosa, y cuando las conté tenía como 11, ponele, o 13, ¿no? Una cosa así, un número así que yo dije, bueno, debería ser 12, ¿no? Y los reconduje para que fueran 12 y sobre esos primeros, o sea, como que eran líneas, ¿no? Como casi ideas, fui desarrollando. Y estaba de viaje y cuando llegué a mi casa me lo escribí en un día, así tipo, ¡tam! Y en realidad, donde no tenía el archivo, donde me estaba contando encontrarla, puse buscar en The Trip to Eco Spring, ¿no? Why Writer's Drink, no sé qué, buscar ahí, qué sé yo, que tenía que buscar, yo lo había leído en Kindle, lo tuve que volver a leer, o sea, tenía un poco de subrayado, ¿no? Como cosas así, que fui a buscar después en los archivos, pero armé la estructura primero. Y la segunda parte, que la escribí mucho después y que la escribí por encargo, o sea, yo no la había escrito, o sea, Sabina me llamó, me dijo que le había gustado 12 pasos y que si no quería agrandarlo, y yo le dije, no, ¿para qué? Ya está hecho, o sea, vamos a agrandar, no sé qué. Pero bueno, insistió, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacerlo, no? Porque me parecía que... Es que se agranda mucho. Sí, es como más casi todo el libro. Y en realidad me parecía como un gesto así como medio como necesario, quizás no tocar tanto los 12 pasos, solo hacer las incorporaciones que necesitaran para una segunda parte, que las hice después que escribí la segunda parte,
Y en realidad me agarré de lo que tenía ahí en la mano, que era mi escritorio, Iowa City, la nieve, no sé qué, y a través de lo que para mí es un homenaje a Mario Lebrero, que tiene en la novela luminosa El diario de la beca, que es como, ¿no? Como un poco hacer ese ejercicio, tipo, ¿no? En realidad no tengo una vida interesante, no tengo nada que contar, pero voy a hablar igual. Y lo que me pasó fue que me puse a hacer el diario y me di cuenta que para que fuese un conteo hacia atrás, que fuese como una idea de cuenta regresiva, tenía que darlo vuelta, y eso fue lo que hice. Para dejar la fiesta a lo último, ¿no? O sea, como lo que quería yo era dejar la última borrachera al final. Más allá de que tiene como un epílogo que es el mes posterior, ¿no? Pero el final es el fin de fiesta y todo sale mal, ¿no? Como... pero sí, o sea, como en realidad sí le doy mucha bola a las estructuras, me parecen como súper necesarias. En general me tranquiliza mucho escribir con la idea de que tengo una estructura en la cabeza, aunque después la cambie. Y en la idea del bullet point, ¿no? Como de acaba esto, me permite también de alguna manera abandonar eso si en ese momento no me sale e ir a la parte que sigue o a otra parte, ¿no? Dices que gracias a Dios no soy de esas borrachas que pierden los papeles. Bueno, eso quiero creer. He dejado una pausa por si acaso. ¿Y eres de las escritoras que pierden los papeles? El escritor es muy nuevo, también te digo. O sea, como... No sé, como... ¿Escritora es muy nuevo, escritora publicada o escritora? O sea, no... ¿Cuándo has empezado tú a considerarte escritora? No me considero. No, sí, o sea, sí, creo que es como... En Iowa era más fácil, ¿no? Porque todos son escritores. Es como que no sos escritor, es raro. Pero... luego, sí, eso me costó, eso hasta ahora fue lo que más me costó, fíjate. O sea, como de entrar a una conversación, eso de entrar a la conversación o de entrar a una conversación, que un poco ese es el objetivo, ¿no? Como, o sea, 12 pasos terminaba así, ¿no? Como diciendo, bueno, es una iniciación en realidad, bueno, me voy a poner a escribir seriamente de alguna manera. Como ese lugar, o sea, o ese lugar que, o sea, esa especie de legitimidad que tener presentar un libro, empezar a conversar sobre eso, qué sé yo, me da un poco de pudor, la verdad, me da un poco de calor. No porque, o sea, a mí me gusta lo que escribí, siento que, o sea, hice lo mejor que pude, o que lo llevé hasta donde pude, pero me parece que con tanta compañeras que escriben y publican hace tantos años y con libros tan buenos, que me parece como un poco una falta de respeto ponerme esa misma etiqueta yo. Qué sé yo, eso me pasa, pero no sé, ¿qué se te respondió la pregunta? Que si perdías los papeles como escritora. A lo mejor lo estás perdiendo ahora mismo. Ya, no sé, estoy con mi psicóloga, trabajo mucho mis problemas de angry issues, que me enojo mucho. Entonces cuando me preguntan cosas que me parecen una cosa, se me transforma la cara. Pero creo que no he perdido los papeles, salvo esa vez con ese señor que me quería hablar de redención y de salir del agujero. Y ese día me enojé, le corté el teléfono, terminé la entrevista y no me llames nunca más. O sea, pero no, en general soy amable, no pierdo los papeles. No sé, pierdo los papeles, no sé, te reís tanto. No sé, creo que no pierdo los papeles, que soy bastante reprimida, te diría, o sea, como, más bien ser menos expansiva de lo que parezco. Pues a mí me gustaría que leyeras en voz alta un fragmento, si quieres. Claro. Pero ya antes de, si no alguien, de verdad que es el trabajo que tenéis cuando venís a la... Hay que venir preparados. Hay que venir preparadas. No, perdón. Me gustaría, volviendo a, no sé si era la primera pregunta que te hice o así, ¿no?
a otro de los temas, ¿no? Que es la migración y el dónde vivir y el estar en muchos sitios y en ninguno y el no sentirte en ningún lugar. Tú citas en el libro también los detectives salvajes, ¿no? Y pienso en todas las entrevistas que tiene Bolaño, ¿no? En las que habla, o en todos los comentarios que hay sobre su vida y obra, que ni es mexicano, ni es chileno, ni es catalán, no se sabe muy bien qué es, no se sabe muy bien con qué acento escribe, incluso muchas veces se mezcla, ¿no? La voz suya de antaño con la última, y nunca sabes tampoco de cuándo puede ser uno de sus poemas porque temas y formas se mezclan, ¿no? Entonces, en tu caso, habiendo estado en tantos sitios y siendo este libro hijo de tantos sitios también, quería preguntarte si se escribe, se lee y se bebe igual o diferente en todos esos lugares en los que has tenido que transitar en estos últimos años. No, sí es, todo es muy distinto, y una no es la misma también, ¿no? Como, o sea, no, cada sitio, o sea, incluso yo viví 4 años en Barcelona y viví 2 años en Madrid antes de irme a vivir a Iowa. Ya Barcelona y Madrid, o sea, yo creo que bueno, España es muy diversa y ya la diferencia entre Barcelona y Madrid es enorme, ¿no? En términos de cómo se vive y cómo se bebe también. Creo que o sea, creo que pasan dos cosas, ¿no? Como esta cosa de la dislocación y la migración. Por un lado pasa que, en términos personales, ¿no? Como el lugar de enunciación, ya la cantidad de cosas que te definen, o sea, en general, digamos, la subjetividad o el sujeto, la persona, nos definimos por contexto muchísimas veces. Uno es en relación a lo que tiene alrededor, ¿no? Por oposición o por reflejo. Y el hecho de que otros te reconozcan y te enuncien, si te llamen, ¿no? Te digan, no, Sofía politóloga o Sofía escritora, digamos, hace de vos una persona distinta de alguna manera. Eso por un lado. Entonces, una es distinta en distintos lugares por pura supervivencia, ¿no? Como pura supervivencia. O sea, yo ahora hago un chiste sobre los pronombres en Estados Unidos y puedo reírme, como a mí me parece gracioso, pero yo no puedo hacer ese chiste en Estados Unidos, porque los pronombres son muy importantes y si yo me río de que los pronombres sean tan importantes, pues es una traidora a la causa de la identidad y el feminismo, y etcétera, etcétera. Igual me río, pero menos. Pero creo que esto para decir que creo que cualquier de este tipo de cuestiones medio clivaje, ¿no? Que pueden definir o que pueden apuntalar o podríamos usar para definir una identidad, mutan o cambian necesariamente por contexto, por geografía. Creo que Estados Unidos, por lo menos Iowa o el Midwest, bueno, no sé si el Midwest, quizás Iowa, la relación, o sea, ahí para mí no hay como diversión, no hay goce en relación al hábito de beber, o sea, es otra relación absolutamente distinta que la puedes encontrar en Barcelona y Madrid, que ya es distinta, ¿no? Entre sí, o Buenos Aires, digamos, para el caso de Argentina. O sea, o sea, vos ves jueves a la tarde, viernes a la tarde, viernes temprano, 4 de la tarde, o sea, la speech de cerveza, no sé qué, y los pequeños, los shots, ¿no? Y es beber hasta realmente perder la conciencia, ¿no? O sea, como que no existe esta cosa como de diversión o de goce, ¿no? Como la parte lúdica que vos ves, por ejemplo, en una terraza en Madrid a las 12 del mediodía, de martes, ¿entendés? Y está todo el mundo comiendo el menú del día y tomando 1 o 2 cañas, el vermú, no sé qué. Que hay un alcoholismo donde hay, ¿no? Como que hay un disfrute, un goce del hábito de compartir y de la socialización. Y que está muy asociado, digamos, en Madrid, es más fácil verlo, yo creo que en Cataluña, eso. ¿No? Como que es un hábito muy social, es muy difícil, vos te vas a ver con cualquier persona. Yo, en general, casi no bebo, pero desde que llegué a España, pues bebo todos los días, porque donde voy la gente bebe, ¿no? En Estados Unidos no es necesariamente así, aparte de que es bastante más caro, pero vos vas a Iowa, te metes en un pub, y en el pub, pues vos ves señores, ya son las 8 de la noche, que ya es tarde, 9 de la noche, totalmente hundidos en, ¿no? Barba, ¿no? Midwest estereotipo, ¿no? La camisa de la franela y qué sé yo, barba larga, no sé qué, hombres solos y hundidos con su pitcher de cerveza, su cerveza como de las baratas, PBR, que son como las cervezas de... No quiero ser despectiva, no lo voy a hacer. Y los shots, ¿no? Los vasos de whisky y cosas así. Entonces ahí el alcoholismo funciona, pero de otra manera, es un alcoholismo muchísimo más violento, ¿no? Mucho más difícil de ver, mucho más feo. El algoritmo de Madrid, bueno, parece que hace un juego, ¿no? Es como, mira qué lindo cómo se divierte, las terrazas están llenas,
Es bárbaro. Es el alcoholismo ayusista. Bueno, claro, la negación. Mugre por todos lados, todo lleno de mugre. Pero vermut, bárbaro, con su aceituna y su naranja. No sé, como creo que eso es interesante porque, bueno, o sea, vos decís, bueno, yo no quiero ser alcohólica en Iowa City, pero quizás quiera ser un poco alcohólica en Madrid, ¿no? O sea, ¿no? Como que no es lo mismo y sí, y es lo que voy, o sea, cuando uno intenta definir, ¿no? O sea, yo he leído libros que intentan como definir, ¿no? Como esta cuestión del alcoholismo en términos muy dogmáticos, ¿no? Como muy cerrados, bajo su experiencia del alcoholismo, y pues socialmente la experiencia del alcoholismo cambia y personalmente también, y cambia. En mi pueblo es distinto, en Buenos Aires es distinto, en San Pablo probablemente sea distinto, en la Ciudad de México, que no se puede tomar en los lugares públicos, ¿no? Como que hay en los tianguis, en los mercados no se puede beber, entonces eso se puede beber en los bares, es una música gigante, así que ruidosa, insoportable, todo, y me parece que eso también habla de cómo se constituye socialmente luego el hábito, y luego si es problemático, pues el problema también viene atrás. Y creo que eso es interesante, y por suerte he vivido en varios lugares y me puedo dar cuenta de eso, pero sí es distinto, yo creo que siempre es distinto y que incluso en un mismo lugar también va cambiando. Bueno, la buena noticia es que nos vamos todos a la Feria del Libro de Madrid. Mañana mismo. Supongo que se beberá, yo no, pero yo no con quiero, mucha, pero se beberá a gusto. No sé si quieres para cerrar leer. ¿Elijo yo o tenés una preferida? A mí ¿te gusta? Esta, o sea, sobre todo desde aquí, o sea, este fragmento me parece que es como muy representativo para ¿Hasta el final? Sí. Okay. Si tomo, si escabio, si bebo, lo hago porque, como Jameson, siempre he tenido una inclinación hacia mí misma. Soy demasiado consciente de mis aciertos y de mis errores. Soy, además, una persona que tiende a idealizar lo que está afuera. Como en la mesa del pub de mi pueblo, donde tenía que hacer fuerza para devolver los ojos hacia mis amigas, porque quedaba feo estar intentando penetrar en las conversaciones de otros grupos. El alcohol me devuelve hacia mí misma, de alguna manera extraña me centra. Afloja por un rato y mientras dura la conciencia que tengo de quién soy y de lo que creo que valgo. Borracha me parece menos grave, ser demasiado inteligente o ligeramente tonta. A veces quiero volver a creer que el alcohol no es un problema en mi vida, a veces casi lo consigo. Quiero creer que si las personas que tengo alrededor celebran mi alcoholismo, no se debe a que ellos también tienen un problema. Entre fantasmas no nos pisamos las sábanas. Este texto lleva un par de meses escribiéndose en mi cabeza y hasta hace muy poco terminaba distinto. Puede que consiga mantener la estructura de mi vida en funcionamiento. Voy a trabajar todos los días y a veces vuelvo a tener un desempeño extraordinario, pero cada vez me cuesta más y con cada resaca me vuelvo una persona más triste. El mundo que tengo alrededor no me señala ni me apunta porque o bien me utiliza como cómplice para justificar sus propios consumos o, en el peor de los casos, llegará el día en el que considere este cuerpo como un cuerpo que hay que proteger, incluso de sí mismo. Puede que el silencio no me proteja, pero sí me protege el privilegio que me habita. Beber funciona como una válvula que alivia la presión que genera todo lo demás, pero también como una excusa que me guardo en el bolsillo por si todo lo que aspiro no termina nunca de concretarse. Hoy creo que puedo dar todavía un paso más. Creo que es justamente el alcohol la barrera que me separa de todo lo que añoro y no tengo. Sí, en lugar de amontonar resacas en las que no consigo salir de la cama y extraño mi pueblo y mi casa, pudiera trabajar en lo que tengo para decir, estaría en un lugar mejor. Mis aspiraciones son pocas. No soy una persona ambiciosa, pero tengo algunas cosas claras. Quiero escribir algo bueno y sencillo, que no sea pretencioso ni solemne, que no caiga en lugares comunes ni morales. Quiero escribir algo que sea bueno, luminoso y verdadero y que sea leído. Voy a intentarlo. Mi nombre es Sofía Balbuena, tengo 38 años y soy alcohólica. Pues afirmar. Extraordinaria. Un aplauso a Luna.